El desarrollo de esta noche no es el resultado de un anuncio arancelario formal ni de una conferencia de prensa en Washington, sino de una decisión silenciosa sobre precios en México que ya está resonando en Estados Unidos. México ha ajustado los precios de exportación de cerveza y productos cerveceros vendidos en el mercado estadounidense sin previo aviso, sin nuevos aranceles y sin invocar un marco tradicional de guerra comercial. El impacto fue inmediato. Para una economía de los Estados Unidos que ya enfrenta problemas de asequibilidad diaria y fragilidad en la cadena de suministro de bebidas, esta medida resalta cómo el poder en la economía global está alejándose de los aranceles severos hacia el control sobre insumos estratégicos y culturales. No se trata de una guerra comercial que atraiga titulares, pero podría tener consecuencias mucho más graves. En el centro de esta historia hay una elección política que rompe radicalmente con la mecánica tradicional de una guerra comercial. México no impuso aranceles, no anunció controles a las exportaciones y no enmarcó formalmente su medida como represalia contra Estados Unidos. En lugar de ello, México recalibró los precios de exportación de la cerveza y de los productos cerveceros procesados vendidos en el mercado estadounidense. En términos prácticos, esto significó mayores costos para los compradores estadounidenses de la noche a la mañana, sin las demoras procesales ni los desencadenantes legales que suelen acompañar a los aranceles. Esta distinción es importante. Según los acuerdos comerciales vigentes y las normas de la Organización Mundial del Comercio, las decisiones de precios de los exportadores son mucho más difíciles de impugnar que los aranceles explícitos. Al evitar los aranceles formales, México ha limitado la capacidad de Washington de responder mediante instrumentos convencionales de guerra comercial. No existe una línea arancelaria clara que contrarrestar, ningún mecanismo de disputa inmediato que activar ni ninguna violación legal obvia que impugnar. Desde el punto de vista político, la medida coloca a Estados Unidos en una posición reactiva más que negociadora. El momento oportuno también es decisivo. La cerveza de México representa una parte sustancial del suministro de cerveza premium utilizada en el consumo diario y social de los Estados Unidos, en particular en bares, fiestas, supermercados y esfuerzos de relajación cotidiana. En un momento en que la asequibilidad diaria sigue siendo uno de los temas económicos más sensibles políticamente en Estados Unidos, incluso aumentos modestos en los costos de entrada pueden traducirse en precios más altos para los consumidores. Aquí es donde el poder de fijación de precios se vuelve más potente que los aranceles en la economía global actual. A diferencia de las fases anteriores de la era de la guerra comercial, cuando los aranceles se anunciaban con meses de señales y debate público, este ajuste llegó sin previo aviso. Los distribuidores, bares y proveedores no tuvieron oportunidad de cubrir contratos o revisar presupuestos. El resultado fue una reevaluación inmediata de la viabilidad del consumo en varios estados que dependen en gran medida de las importaciones de cerveza mexicana. En varias regiones, las empresas de distribución comenzaron a retrasar las decisiones de adquisición, no porque desapareciera la oferta, sino porque desapareció la certeza de los precios. Desde la perspectiva de México, este enfoque refleja un cambio más amplio en cómo los países exportadores de productos icónicos ven su papel en la economía global. En lugar de competir principalmente en volumen, México parece estar priorizando la captura de valor y la soberanía económica. En un entorno en el que los aranceles se han vuelto políticamente sensibles y legalmente controvertidos, la estrategia de precios ofrece una palanca de influencia más silenciosa pero más resistente. Para Estados Unidos, la implicación es incómoda. Los aranceles se pueden negociar, suspender o compensar. Una vez establecido el poder de fijación de precios es mucho más difícil de neutralizar. Como muestra este episodio, la guerra comercial moderna ya no se define únicamente por los aranceles, sino por quien controla las condiciones de acceso a productos críticos en la economía global. El efecto inmediato de la decisión de México sobre precios es más visible en el sector de bebidas y consumo social de Estados Unidos, un mercado que ya se encuentra en la intersección de la ansiedad económica, la sensibilidad política y la estabilidad social. La cerveza no es un insumo marginal. Es un componente central del consumo cotidiano, particularmente en reuniones familiares, eventos deportivos y desarrollos de ocio que definen la relajación de ingresos medios en gran parte del país.
Cuando los precios de exportación de México aumentan, el impacto se transmite rápidamente a través de la cadena de suministro de bebidas. Para los distribuidores, los mayores costos de la cerveza se traducen directamente en mayores gastos por unidad. Incluso aumentos porcentuales relativamente pequeños a nivel material pueden agregar miles de dólares al precio final de un caso una vez que se incluyen los costos de distribución, mano de obra y regulatorios. En un mercado de consumo de Estados Unidos donde la asequibilidad ya se ha deteriorado para los hogares de ingresos medios, esto crea una presión inmediata. Los consumidores que ya estaban estirando sus presupuestos ahora enfrentan precios de venta más altos, mientras que los bares y supermercados deben decidir si absorber los costos, aumentar los precios o retrasar los pedidos por completo. Aquí es donde el contexto más amplio de la guerra comercial adquiere relevancia. Los aranceles suelen aumentar los precios de formas visibles y políticamente rastreables. Los consumidores pueden señalar una decisión política específica y los responsables políticos pueden responder con exenciones o medidas de alivio. Sin embargo, las decisiones de precios de un proveedor extranjero no activan los mismos mecanismos. El resultado es un aumento de costos que parece orgánico en el mercado, aunque tiene sus raíces en un comportamiento estratégico dentro de la economía global. Esa sutileza hace más difícil para el gobierno de Estados Unidos intervenir sin parecer autoritario o ineficaz. Más allá de los precios de la cerveza, hay un efecto de segundo orden sobre los plazos de distribución y el empleo. A medida que aumentan los costos de los productos y desaparece la estabilidad de precios, muchas empresas optan por hacer una pausa en lugar de continuar bajo la incertidumbre. Los pedidos retrasados implican contrataciones retrasadas, reducción de horas extras y, en algunos casos, despidos temporales. La distribución es un sector que requiere mucha mano de obra y las perturbaciones se transmiten a los subcontratistas, proveedores de transporte y proveedores locales. Para las regiones que ya están luchando con una recuperación desigual después de la pandemia, esto agrega otra capa de tensión. El sector financiero también siente el impacto. Los prestamistas, los suscriptores y los proyectos comerciales deben reevaluar los supuestos de riesgo cuando los precios de los insumos se vuelven volátiles. Las aprobaciones de préstamos se ralentizan, los términos se endurecen y los proyectos marginales se archivan. Este ajuste repercute en la economía real, reforzando la cautela en un momento en que la confianza del consumidor sigue siendo frágil. En este sentido, la decisión de precios funciona como un multiplicador de presión más que como un shock único, amplificando las vulnerabilidades existentes en la economía de Estados Unidos. Desde la perspectiva de los hogares, los efectos no son abstractos. Los mayores costos de cerveza eventualmente se reflejan en los gastos sociales, particularmente en áreas metropolitanas de rápido crecimiento donde la oferta accesible es esencial para moderar los aumentos de precios. Cuando se distribuyen menos unidades o se retrasan los pedidos, los mercados de consumo se ajustan aún más. Esta dinámica afecta desproporcionadamente a los consumidores de ingresos bajos y medios, aumentando la inseguridad en el ocio y colocando presión adicional sobre los presupuestos familiares locales. También hay una dimensión del sector público. Los programas federales y estatales destinados a eventos comunitarios, recuperación social y promoción turística dependen en gran medida de costos predecibles. Cuando los precios de la cerveza aumentan inesperadamente, es necesario revisar los presupuestos, reducir los alcances o ampliar los plazos. En zonas que se recuperan de crisis económicas o desastres, los retrasos en la distribución conllevan no solo costos económicos, sino también consecuencias políticas. Los votantes tienden a juzgar la eficacia por el progreso visible y la escasez de productos o los sobrecostos minan la confianza en las instituciones públicas. Este episodio destaca un problema estructural más profundo dentro de la economía global. Estados Unidos sigue siendo uno de los mayores consumidores de productos icónicos y procesados del mundo, pero no siempre es quien fija los precios. En un entorno de guerra comercial definido por aranceles y contraaranceles, esta distinción puede quedar oscurecida. Sin embargo, cuando un proveedor importante como México ejerce poder de fijación de precios, el desequilibrio se vuelve más difícil de ignorar. El control sobre los insumos se traduce en influencia sobre los resultados, incluso sin barreras comerciales formales.
Para los responsables políticos en Washington, el desafío se ve agravado por la división interna. Los estados que dependen en gran medida del consumo social y el crecimiento de ventas sienten el impacto más agudamente y son más propensos a presionar a las autoridades federales para que tomen medidas. Al mismo tiempo, cualquier respuesta agresiva corre el riesgo de intensificar las tensiones con un socio comercial clave, ampliando potencialmente la guerra comercial de maneras que perturben aún más la economía global. El resultado es un corredor político estrecho con un margen de maniobra limitado. Quizás lo más importante es que esta situación pone de relieve cómo la presión económica se aplica ahora de formas menos visibles pero más persistentes. Los aranceles dominan los titulares, pero las estrategias de precios moldean la experiencia vivida. Para el hogar estadounidense promedio, la distinción importa poco. Lo que importa es si una cerveza sigue siendo asequible, un empleo sigue siendo seguro y una comunidad continúa disfrutando. En ese sentido, este cambio de precios puede tener mayores consecuencias a largo plazo que muchas disputas comerciales que aparecen en los titulares. Desde el punto de vista de Washington, la decisión de México sobre los precios plantea un desafío político inusualmente complejo. En una guerra comercial convencional, Estados Unidos normalmente respondería mediante aranceles, contramedidas o mecanismos formales de disputa. En este caso, ninguna de esas herramientas encaja perfectamente. No hay ningún nuevo arancel que reflejar, ninguna cuota que impugnar, ni ninguna violación explícita de las reglas comerciales que litigar. Lo que existe en cambio es un ajuste impulsado por el mercado que se encuentra en una zona gris legal, pero que produce consecuencias económicas tangibles dentro de Estados Unidos. Esta ambigüedad explica el tono cauteloso que emerge de los responsables de las políticas federales. Una respuesta agresiva corre el riesgo de aumentar las tensiones con uno de los socios comerciales más cercanos de Estados Unidos, mientras que una postura pasiva corre el riesgo de parecer ineficaz ante los votantes que enfrentan el aumento de los costos de consumo. El cálculo político es particularmente delicado porque la asequibilidad de productos cotidianos se ubica constantemente entre las principales preocupaciones económicas de los estadounidenses de mediana y mayor edad. Cualquier acción que infle aún más los precios o interrumpa el suministro podría tener consecuencias electorales, especialmente en estados clave donde el consumo y las bebidas juegan un papel económico descomunal. A nivel estatal, las reacciones están más fragmentadas. Los estados con altos niveles de consumo social y fuerte dependencia de las importaciones de cerveza mexicana se encuentran entre los críticos más activos del ajuste de precios. Los gobernadores y funcionarios locales de estas regiones enfrentan una presión inmediata por parte de distribuidores, bares y sindicatos. Sus preocupaciones son más prácticas que ideológicas. Los pedidos se estancan, el empleo se desacelera y los ingresos fiscales vinculados al consumo se debilitan. Estos estados tienen poco apetito para una guerra comercial prolongada, particularmente una que aumenta los costos sin generar ganancias estratégicas claras. Otros estados, especialmente aquellos con industrias cerveceras nacionales más fuertes, ven la situación de manera diferente. En teoría, unos precios más altos de la cerveza importada pueden mejorar la competitividad de los productores nacionales. Sin embargo, las limitaciones de capacidad y las regulaciones limitan la velocidad con la que se puede expandir la oferta interna. En el corto plazo, incluso estos estados se benefician solo marginalmente, mientras que las industrias posteriores continúan enfrentando costos generales más elevados. Esta divergencia en los intereses a nivel estatal complica aún más la respuesta federal y expone fracturas internas dentro de la economía de Estados Unidos. A nivel internacional, la reacción ha sido más analítica que emocional. Los socios comerciales y los países exportadores de productos icónicos están observando de cerca, no por el aumento inmediato del precio de la cerveza, sino por lo que representa. En la economía global, el poder de fijación de precios sobre productos críticos se reconoce cada vez más como un activo estratégico. La medida de México demuestra cómo un país puede ejercer influencia sin provocar la reacción política asociada a los aranceles para los países que suministran energía, alimentos o productos culturales. Este episodio sirve como un posible modelo desde una perspectiva del comercio global.
Esta evolución también refleja una recalibración más amplia del apalancamiento. Durante las primeras fases de la era de la guerra comercial, Estados Unidos dependió en gran medida de los aranceles como herramienta principal de presión económica. Si bien son eficaces en ciertos casos, los aranceles también imponen costos internos e invitan a represalias. A medida que los socios se adaptan, están explorando mecanismos alternativos que desplazan la presión hacia Estados Unidos y evitan la confrontación directa. Las estrategias de precios encajan perfectamente en esta categoría, operando dentro de los marcos del mercado y al mismo tiempo logrando objetivos estratégicos. Los aliados de Estados Unidos enfrentan sus propios dilemas. Por una parte, el enfoque de México subraya el valor de la soberanía económica y la gestión disciplinada de los recursos. Por otro lado, plantea preocupaciones sobre la fragmentación dentro de las cadenas de suministro aliadas. Si más países adoptan estrategias similares, la economía global podría volverse menos predecible y la volatilidad de los precios podría reemplazar a las barreras arancelarias como la principal fuente de perturbaciones. Para las empresas multinacionales y los inversores a largo plazo, esta incertidumbre complica la planificación y aumenta las primas de riesgo. Para los competidores de Estados Unidos, las implicaciones son más directas. Es probable que se estudie cualquier señal de que se puede presionar a las cadenas de suministro estadounidenses sin que haya un conflicto comercial formal y en algunos casos replicados. La lección no trata específicamente de la cerveza sino del apalancamiento. El control sobre los insumos, más que el control sobre los mercados, se convierte en el factor decisivo. En este entorno, las métricas tradicionales de la guerra comercial, como las tasas arancelarias, cuentan solo una parte de la historia. En Estados Unidos, esta constatación suscita preguntas incómodas sobre la preparación. Décadas de integración a la economía global han generado eficiencia y precios al consumidor más bajos, pero también han creado dependencias que son difíciles de eliminar rápidamente. Cuando un socio de confianza ajusta las condiciones, incluso modestamente, los efectos se multiplican. No se trata de un fracaso de la diplomacia, sino de una característica estructural de una economía global interconectada donde el poder está difundido y a menudo se ejerce indirectamente. A medida que los responsables políticos, las empresas y los votantes asimilan este episodio, es probable que el debate cambie. El desarrollo de esta noche no es el resultado de un anuncio arancelario formal ni de una conferencia de prensa en Washington, sino de una decisión silenciosa sobre precios en México que ya está resonando en Estados Unidos. México ha ajustado los precios de exportación de cerveza y productos cerveceros vendidos en el mercado estadounidense sin previo aviso, sin nuevos aranceles y sin invocar un marco tradicional de guerra comercial. El impacto fue inmediato. Para una economía de los Estados Unidos que ya enfrenta problemas de asequibilidad diaria y fragilidad en la cadena de suministro de bebidas, esta medida resalta cómo el poder en la economía global está alejándose de los aranceles severos hacia el control sobre insumos estratégicos y culturales. No se trata de una guerra comercial que atraiga titulares, pero podría tener consecuencias mucho más graves. En el centro de esta historia hay una elección política que rompe radicalmente con la mecánica tradicional de una guerra comercial. México no impuso aranceles, no anunció controles a las exportaciones y no enmarcó formalmente su medida como represalia contra Estados Unidos. En lugar de ello, México recalibró los precios de exportación de la cerveza y de los productos cerveceros procesados vendidos en el mercado estadounidense. En términos prácticos, esto significó mayores costos para los compradores estadounidenses de la noche a la mañana, sin las demoras procesales ni los desencadenantes legales que suelen acompañar a los aranceles. Esta distinción es importante. Según los acuerdos comerciales vigentes y las normas de la Organización Mundial del Comercio, las decisiones de precios de los exportadores son mucho más difíciles de impugnar que los aranceles explícitos. Al evitar los aranceles formales, México ha limitado la capacidad de Washington de responder mediante instrumentos convencionales de guerra comercial. No existe una línea arancelaria clara que contrarrestar, ningún mecanismo de disputa inmediato que activar ni ninguna violación legal obvia que impugnar. Desde el punto de vista político, la medida coloca a Estados Unidos en una posición reactiva más que negociadora.
El momento oportuno también es decisivo. La cerveza de México representa una parte sustancial del suministro de cerveza premium utilizada en el consumo diario y social de los Estados Unidos, en particular en bares, fiestas, supermercados y esfuerzos de relajación cotidiana. En un momento en que la asequibilidad diaria sigue siendo uno de los temas económicos más sensibles políticamente en Estados Unidos, incluso aumentos modestos en los costos de entrada pueden traducirse en precios más altos para los consumidores. Aquí es donde el poder de fijación de precios se vuelve más potente que los aranceles en la economía global actual. A diferencia de las fases anteriores de la era de la guerra comercial, cuando los aranceles se anunciaban con meses de señales y debate público, este ajuste llegó sin previo aviso. Los distribuidores, bares y proveedores no tuvieron oportunidad de cubrir contratos o revisar presupuestos de suministro y la planificación industrial dentro de la economía global. Otra oportunidad radica en la diversificación. Si bien la autosuficiencia completa no es realista ni eficiente, reducir las dependencias concentradas puede mejorar la resiliencia. En el caso de la cerveza y los productos de consumo, esto podría implicar una combinación de inversión nacional, proveedores alternativos e innovación en métodos de consumo que reduzcan la intensidad del uso de productos importados. Con el tiempo, tales ajustes podrían mitigar el impacto de futuros shocks de precios y dar a los responsables de las políticas más margen de maniobra durante los episodios de guerra comercial. También hay una dimensión diplomática. Tradicionalmente, Estados Unidos ha confiado en el supuesto de que sus aliados cercanos se alinearían económicamente incluso durante periodos de tensión. Este episodio sugiere que los aliados están cada vez más dispuestos a hacer valer sus propios intereses económicos cuando las condiciones lo permiten. Para reconstruir la confianza y la previsibilidad tal vez se requiera un enfoque más matizado que equilibre las presiones políticas internas con las realidades de la dependencia mutua. En este sentido, se trata menos de una confrontación y más de una renegociación de las expectativas dentro de una economía global en evolución. Desde la perspectiva de México, la estrategia conlleva sus propios riesgos. Los precios más altos pueden incentivar la sustitución a lo largo del tiempo, estimular la inversión en fuentes competidoras y potencialmente reducir la participación de mercado a largo plazo. Sin embargo, estos riesgos están calculados. Al priorizar el valor sobre el volumen, México muestra confianza en que sus productos siguen siendo lo suficientemente críticos para sostener la demanda, al menos en el mediano plazo. Este cálculo refleja una tendencia más amplia entre los exportadores de productos icónicos que buscan un mayor control sobre cómo se valoran sus activos en un panorama cambiante de guerra comercial. Para las empresas estadounidenses, la lección es más pragmática que ideológica. La certeza del precio importa tanto como el nivel de precios. Cuando la certeza desaparece, la inversión se desacelera, la contratación se pausa y el crecimiento se debilita. Las empresas pueden responder reestructurando las cadenas de suministro, ajustando los términos contractuales o trasladando capital hacia sectores menos expuestos. Con el tiempo, estas decisiones de micronivel dan forma a los resultados macroeconómicos e influyen en los patrones de empleo, el desarrollo regional y la productividad en todo Estados Unidos. En última instancia, este episodio subraya un cambio en el equilibrio de la influencia económica en la economía global del siglo XXI. El apalancamiento se ejerce cada vez más a través del control de los insumos en lugar del control de las fronteras. Los aranceles siguen siendo parte del conjunto de herramientas de la guerra comercial, pero ya no la definen. Las estrategias de precios, los estándares regulatorios y el posicionamiento en la cadena de suministro se están convirtiendo en instrumentos igualmente poderosos. Adaptarse a esta realidad requiere paciencia estratégica y planificación a largo plazo, más que medidas reactivas. La pregunta central entonces no es si la acción de México fue justificada o provocadora, sino si Estados Unidos está preparado para un mundo en el que tales acciones se vuelvan más comunes. La respuesta determinará no solo la próxima fase de las relaciones comerciales, sino también la resiliencia de la propia economía estadounidense dentro de una economía global cada vez más compleja. A medida que comienzan a sentirse los efectos inmediatos de la decisión de México sobre precios, las implicancias más amplias para Estados Unidos se hacen más claras.
Lo que inicialmente parecía un ajuste técnico en los precios de exportación ahora constituye un estudio de caso revelador de cómo se ejerce la influencia dentro de la economía global moderna. No se trató de una escalada de guerra comercial convencional definida por aranceles o confrontación pública. Fue una acción mesurada que expuso las dependencias subyacentes y puso a prueba la resiliencia de las cadenas de suministro estadounidenses. Para Estados Unidos, el episodio pone de relieve un dilema recurrente. La integración económica ha generado menores costos y mayor eficiencia durante décadas, pero también ha concentrado el riesgo. Cuando un proveedor confiable ajusta sus condiciones, incluso sin intenciones hostiles, los efectos se propagan rápidamente por los mercados internos. La asequibilidad de la cerveza, la estabilidad del empleo y los presupuestos del sector público sienten la presión. No se trata de métricas comerciales abstractas, sino de cuestiones que configuran la vida cotidiana de los hogares estadounidenses, en particular los de mediana edad y mayores. Las opciones de respuesta disponibles para Washington son limitadas y políticamente delicadas. Los aranceles de represalia corren el riesgo de amplificar los costos y profundizar una guerra comercial que ya afecta a la economía global. La inacción corre el riesgo de reforzar las percepciones de vulnerabilidad y erosionar la confianza entre las empresas y los votantes. El camino a seguir probablemente se encuentre entre estos extremos, haciendo hincapié en la diversificación, la capacidad interna y la recalibración diplomática en lugar de la escalada. A nivel estratégico, este momento invita a reevaluar cómo se define el poder en el comercio internacional. Los aranceles siguen siendo visibles y dramáticos, pero son instrumentos cada vez más contundentes. El poder de fijación de precios, por el contrario, actúa silenciosamente y determina los resultados sin provocar una confrontación inmediata. A medida que más países reconozcan esta dinámica, es probable que el panorama del comercio mundial evolucione de manera que favorezca a quienes controlan insumos críticos en lugar de a quienes simplemente los consumen. Tanto para las empresas como para los responsables políticos estadounidenses, la lección no es de alarma, sino de adaptación. La economía global no está cayendo en el aislamiento, pero se está volviendo más compleja y menos predecible. Gestionar esa complejidad requiere un cambio desde las tácticas reactivas de guerra comercial hacia la resiliencia a largo plazo y la previsión estratégica. Si Estados Unidos puede hacer esa transición sin sacrificar la asequibilidad y el crecimiento sigue siendo una pregunta abierta. Y eso nos lleva a la cuestión central que enfrentan los espectadores esta noche. ¿Es esta una estrategia audaz o un error arriesgado para Estados Unidos? Suscríbete para recibir más análisis globales basados en hechos.